Una velada en Basilea, de James Salter. El restaurante no se encuentra en las guías. Una lástima. El dueño, alto y con una chaqueta deportiva, nos recibió en la puerta. Nos esperaba una mesa en la esquina. Y se come muy bien, comentó ella mientras nos sentábamos. Lo que hace irresistible a una mujer es, al fin y al cabo, lo que dice y lo que no dice. Puede que no sea evidente, pero a la larga es cierto. La apariencia, las piernas bonitas, eso se encuentra en la calle, pero oír una voz inteligente hablar de cosas vividas y vistas, percibir en ella la experiencia y, a falta de una palabra mejor, la gallardía, no puede resultar más seductor. En Estados Unidos está de moda la idea de que la vida puede inventarse y de algún modo moldearse a partir de la ropa, los amigos, la televisión y las canciones. A consecuencia de ello, continuamente vuelven a plantearse cosas como si acabaran de descubrirse o estuvieran definiéndose por primera vez. Europa es más vieja, sus edificios, sus idiomas y sus ideas son distintos. Hay una diferencia entre dinero y posición social. El coqueteo es un arte. Conocí a Bibi, este no es su verdadero nombre, cuando aún vivía su marido. Él dirigía una gran empresa química y pertenecía a una de las familias más antiguas de una ciudad, donde se consideraba recién llegado a cualquier residente cuya familia lleva menos de 800 años allí. Ella, sin embargo, era una forastera. Venía de Viena y desprendía tal calidez, además de sofisticación, que uno siempre tenía la sensación de conocerla desde hacía tiempo. Luego murió su marido, que era bastante mayor. Ella se quedó en la gran casa que habían compartido en un barrio pudiente, cerca del río. Tenía un patio particular y habitaciones separadas para los huéspedes. No era guapa, pero tenía un rostro amplio y cómplice, como el de Simone Signoret, un rostro que había visto mucho mundo y en el que a menudo asomaba una sonrisa. Había algo enormemente atractivo en ella, su ropa bien confeccionada, la expresividad de sus manos, el aura de camaradería y desenfado que la rodeaba. Ciertas cosas que en el pasado daban poder a las mujeres habían sido arrojadas al caldero de la igualdad, pero ella no había abandonado del todo los viejos usos. Parecía saber qué eran los hombres y qué eran las mujeres, y no tenía dificultad en aceptarlo. En la casa yo había admirado una pequeña escultura. Pertenecía a una colección famosa que resultó que se había vendido íntegramente en una subasta no mucho antes. ¿La compraste tú? No, respondió ella. El coleccionista era amigo suyo. La historia tenía interés, continuó. De joven el coleccionista había heredado de su tío una fábrica de cuero. No era a lo que quería dedicarse, pero daba muchos beneficios y empezó a coleccionar arte. Al principio sabía muy poco, pero se hizo amigo del conservador del Deutsches Museum y cada fin de semana viajaban juntos a un lugar diferente y el conservador le señalaba qué era arte bueno y qué arte malo y por qué. Eso ocurría en los años 30. Luego Hitler llegó al poder y mi amigo se olió algo. Era un hombre inquieto y siempre sabía las cosas antes que los demás. Aunque era judío, no había ningún problema para salir de Alemania en fechas tan tempranas, así que hizo empaquetar toda su colección y lo dispuso todo para transportarla a través de la frontera con Suiza. Sin embargo, Göring se enteró. Él también era coleccionista y había un cuadro, un Cranach, que, en su opinión, no debía salir de Alemania. Heller, llamémosle así, no lo dudó.
Le envió el cuadro a Goring y cruzó la frontera con su colección sin incidentes. En Basilea continuó con su negocio y le fue incluso mejor que antes. Solo había una mancha en su vida. De joven, se había enamorado profundamente de una chica de una familia rica de Berlín, pero en ese momento sus perspectivas de futuro no habían parecido lo bastante prometedoras, y ella lo rechazó para casarse con un banquero. Él nunca había dejado de estar enamorado de ella y sentía un gran vacío. Luego llegó la guerra. Ella se había separado de su marido y vivía en Nueva York. Él se enteró y consiguió subirse al último barco que salía de Europa. Él, que estaba acostumbrado a tener criados y todos los lujos, tuvo que compartir camarote con otras 3 personas, pero no le importó. Se levantaba a las 3 de la madrugada y se duchaba mientras todos dormían. Una vez en Nueva York fue a verla y volvió a pedirle que se casara con él. Ella aceptó, pero con una condición: que él tramitara su divorcio y se lo presentara en una bandeja de plata, con todos los problemas resueltos. Y una cosa más: que nombrara a sus hijos, eran 2, un chico y una chica, herederos. El coleccionista aceptó. Volvió a Suiza y por fin se resolvió el divorcio. No fue fácil. Lo sé porque conozco al abogado, dijo Vivi. Se casaron después de la guerra. Ella le cambió la casa. Dijo: no me gusta el salón. Quiero un suelo nuevo, blanco y negro. Cambió todo el mobiliario. Le hizo comprar la casa de al lado y tirarla abajo para limpiar el jardín. Era una mujer muy difícil. La conocí en Bad Ragaz. No le gustaba ir a casas ajenas. Nunca sabía lo que encontraría allí, decía, pero solía venir a la mía. Era casi a la única que iba. Bibi no tenía ni idea de cómo era su vida de pareja. Ella se quedaba hasta las 3 de la madrugada cuidando del jardín y él siempre se levantaba a las 5. Quizá había alguna hora intermedia. Bibi hizo un gesto de incertidumbre y se rió. Cuando murió su mujer, Heller no tenía a nadie y recurrió a Bibi. Ella se convirtió en su anfitriona. Él daba cenas 3 noches a la semana y la cuarta era solo para ellos. Vivían bien, dijo ella, las mejores viandas, los cuadros más bonitos. Siempre hacía que los invitados se marcharan a las 10. Era un hombre que siempre daba buenos consejos en todo. Si te decía compra estas acciones y las comprabas, subían. Cuando murió, no hizo lo que se esperaba de él. Dejó instrucciones expresas de no dejar entrar en la casa a sus hijastros. Todo lo que había en ella se vendió en subastas. No quiso que sus hijastros se quedaran sus cuadros. Si querían uno, podían comprarlo en las subastas. El dinero, todas las ganancias que sacaron en ellas, fue a parar a las manos de sus herederos, pero no los maravillosos cuadros. Vivi había tenido sus propios problemas con hijastros, que también eran 2. Cuando conoció a su marido, éste ya había roto con su mujer, pero los hijos no la aceptaron. Ella fue franca con ellos. Siempre serían bienvenidos en su casa. Mirad, si somos amigos, bien, pero si no lo somos, no lo somos, les dijo. Al perder a su padre, empezaron a verla cada vez más, hasta que acabaron muy unidos a ella. Incluso la exmujer se volvió cercana. Ninguna de las 2 se había vuelto a casar. De todos modos, el matrimonio es demasiado largo, le dije. 50 o 60 años con la misma persona es demasiado. En cualquier caso, hay que llegar a un trato. Tiene que ser abierto. Haces lo que te interesa y dejas que el otro haga lo que le interesa. Solo una cosa: no es bueno hablar de terceras personas. Si tienes una aventura amorosa, perfecto, pero no hace falta que cuentes
que ella tenía unas piernas o un pelo preciosos. Eso es asunto tuyo. ¿Quieres un poco de mi Spaetlit? Me ofreció. Poco después me contó algo que yo no sabía y que me sorprendió. En Viena, cuando era joven, ya había estado casada. ¿Qué hizo él? Le pregunté. No hizo lo suficiente. Me harté. Cigarrillos, muebles de dormitorio, trajes de noche, dinero arrugado junto a los frascos de perfume, edificios grises por fuera. Podía verlo. Ella tiene 22 años y está aburrida. No se le ve ni una arruga en su expresivo rostro. Luego dijo algo más. Había tenido un hijo. No lo sabía. Un niño. ¿Dónde está ahora? Murió de un tumor cerebral. Se limitó a responder ella. Solo tenía 2 años. En su rostro no había amargura ni pena. Era el rostro de la Europa civilizada, que había pasado por pesadillas inimaginables, devastación, sirenas antiaéreas, titulares negros, desastres políticos, el rostro de la Europa de después. Era totalmente normal, continuó. Y luego empezó cuando se caía y se golpeaba el codo, por ejemplo. Lloraba y se agarraba la cabeza porque le dolía. Eso fue lo que pasó y probablemente nada podría haber evitado que pasara. Había tenido un marido malo y otro bueno. Ahora tenía la casa de Basilea y otra en el sur de Francia, a la que iba 2 veces al año, en primavera y en otoño. Tenía varias hermanas y un hermano, sobrinas y un sobrino. Eran muchos. Nos habíamos quedado solos en el restaurante. El dueño nos hizo llegar unas copas de licor cortesía de la casa. Es más difícil para una mujer, señaló. Los hombres siempre pueden empezar una nueva vida a los 50 o 60, pero las mujeres estamos agotadas. No es justo, pero es así. Sus palabras no contenían la más mínima autocompasión. La gran lección que hay que aprender del arte, de los libros o de la gente sigue siendo cómo vivir. Ella tenía el rostro muy sereno. Me gustaba mirarlo. Solo me había contado una pequeña parte de lo que sabía. Yo pensaba en otra mujer cuyas dotes había admirado E. M. Forster, una mujer, según la describió él, exquisita en sus percepciones, tolerante en sus juicios, avanzada en su moralidad, vivaz en su descripción del carácter, experta en su conocimiento de 3 capitales. Scheherazade, una mujer como la que yo tenía delante ahora. Caminamos juntos en la oscuridad. No era necesario que la acompañara, protestó ella. Podía ir perfectamente sola. Era Basilea, después de todo. El otoño llegaba a su fin. El Rin se veía negro como un espejo con reflejos de luz en la superficie. Al volver al hotel, me pareció oler el aire limpio del mar abierto, aunque estaba a cientos de kilómetros al norte.